Bien, les decía, iniciamos con mucho gusto primera sesión de la asignatura del módulo 2 de su cuatrimestre. Estamos hablando de de la asignatura denominada investigación, ¿no? O métodos de investigación. Obviamente lo vamos a enfocar hacia el lado jurídico y déjenme que les platique una cosa. La ciencia es ciencia aquí en China. Ciencia solamente hay una, ¿no? Método científico solamente hay uno. Que este método se aplique a todas las diferentes disciplinas de los campos de estudio, esa es otra cosa. Entonces, el método científico de ninguna manera está alejado de el derecho. El derecho es una rama muy importante históricamente, filosóficamente, hasta teológicamente. Entonces, obviamente no puede ser la excepción de que sea abordada con un método científico, es decir, con un rigor académico, metodológico, con un rigor racional para poder generar aprendizajes o poder generar conocimientos nuevos. Y ustedes lo verán en la carrera de Derecho. Hace ratito alguien hablaba de alguien que era muy bueno litigando. Bueno, para litigar hay que hacer todo un análisis y luego construir toda una teoría de casos, ¿no? O sea, hay que hacer toda una estructura. Bueno, la objetividad con la que nosotros vayamos a construir toda esa estructura mental, toda esa, incluso la argumentación jurídica, porque de ahí se va a desprender lo que yo voy a decir, lo que yo voy a argumentar. El argumento es bien importante y lo verán más adelante. Yo estoy abriendo espacios para que el doctor Ángel ha ganado muchos concursos a nivel estatal y nacional sobre argumentación jurídica, sobre el lenguaje claro, y yo quiero que él venga a darles precisamente esas materias. También él ha hecho grandes cambios en el Poder Judicial, en el ámbito del lenguaje claro, les decía, y quiero que él sea quien les dé también esas asignaturas. También el campo de los derechos humanos. Entonces, a mí me interesa que esa gente que hace la ley que hoy estamos viviendo esté aquí con ustedes, dándole la asignatura. Por lo pronto les platico. Mi experiencia en el campo de la investigación me ha llevado a muchos lugares del mundo. Mi investigación casi siempre ha estado más encaminada hacia la parte académica, hacia la parte de la educación, pero también he dirigido algunas tesis de derecho. En alguna ocasión hicimos un trabajo de investigación muy bonito con reos que estaban, no sé si todavía sé, pero todavía hace unos 7 años, 6 años, en las Islas Marías, y allá mandaban algunos reos, ¿no? Entonces ellos en un afán por argumentar, ahorita que hablábamos de la argumentación, por argumentar el ser cambiados, el ser trasladados acá a lugares más cercanos de su familia, escribían esas cartas, ¿no? A la autoridad correspondiente. Y una chica, abogada, pues ¿saben quién? La maestra Sofía, que ya también les dio clase, ¿sí se acuerdan? Ujú. También muy buena, es muy buena teórica, ella es muy buena para la teoría. Entonces, la maestra Sofía en aquel entonces estudiaba leyes y me pidió que la apoyara orientando su tesis para graduarse. Y esa tesis la hicimos así, explorando las cartas que los reos enviaban a las autoridades para, argumentando los motivos, ¿verdad? Los porqués querían ser trasladados de las Islas Marías acá, allá al territorio propiamente nacional, ¿no? Aunque ya también es, pero bueno, acá a México, pues, cerca de los lugares. Y encontramos cosas bien interesantes. Entonces, como esta, ha sido también otras experiencias muy significativas para mí en cuanto a la asesoría de tesis e investigaciones relacionadas con el derecho. Entonces, por eso es que ahora no quise desaprovechar la oportunidad y dije, voy. A mí me gustaría mucho, la verdad es que con mi obligación como directora es tener alguna interacción en algún momento con los grupos y ahorita que se presentó esta oportunidad para la asignatura de investigación, dije yo me la echo. Entonces, bueno, chicos, pues empezamos entonces en ese marco del porqué de la investigación. La investigación es bien importante porque, como les decía, es una herramienta fundamental en el ejercicio de la búsqueda de la verdad, ¿no? A veces creemos que la función de un abogado es defender a su cliente, ¿no? Bueno, lo que pasa es que en su origen, en su sentido más genuino, el derecho se encarga de buscar la verdad.
A la verdad, por ahí hay algunos filósofos que nos dicen no se puede acceder a la verdad, pero sí podemos lograr un acercamiento a la verdad. Entonces, vean lo interesante, ¿no? Vamos a acercarnos a una verdad. Se supone que mi obligación como abogado es conocer saber que mi cliente es el poseedor de la verdad. Y fíjense lo curioso del pragmatismo, si mi cliente no es el poseedor de la verdad, mi obligación es mover todas las piezas para que la verdad sea suya. ¿Se dan cuenta? Qué interesante es esto, Ujú, ¿no? Y entonces para eso necesitamos una estructura muy lógica, muy consistente y sobre todo hacer una indagación de cómo realmente suceden las cosas, pero luego tenemos que hacer mano de un recurso bien importante que es el método. Entonces el cómo voy a hacer yo que estas cosas sean reales, que realmente tengan un apego, una aproximación a la verdad. Entonces, bueno. Eso vamos a hablar en nuestra asignatura. Vamos a empezar por lo pronto haciendo una breve introducción y sabiendo qué es esto de la metodología de la investigación jurídica o la investigación jurídica. Y bueno, si me permiten, voy a compartir pantalla. Por favor, siéntanse con toda la libertad de, siéntanse con la libertad de interrumpirme cuando necesiten ustedes exteriorizar alguna idea o alguna inquietud al respecto. Por favor, háganmelo saber. Creo que estaba al final. Ahí voy, ahí voy. Ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, genial, gracias. Bueno, pues les decía, la materia que nos ocupa es metodología de la investigación, obviamente enfocada hacia el ámbito jurídico o hacia el derecho. Entonces, iniciamos una pregunta muy básica. Bueno, ¿cuál es la relevancia? Aunque de alguna manera ya se las he respondido. ¿Cuál es la relevancia de la metodología de la investigación jurídica o bien la metodología de la investigación en el área jurídica? Bueno, primero tendríamos que saber qué es la investigación jurídica y cuál es esa metodología antes de empezar hacia otra cosa. Entonces, punto bien importante, conceptualización. El conocer conceptos es bien importante. Cuando trabajamos en investigación, chicos, el establecer los conceptos va a ser prioridad. ¿Qué voy a entender? En este marco hay que delimitar, en este marco de acción, en este área de trabajo, en este momento y para esta tarea, ¿qué se va a entender por tal o cual término? Por eso es que escribir leyes es súper difícil, porque con un término que no sea el adecuado, que no sea el más pertinente, podemos dejar muchísimos huecos en la ley. Y esa es una de las grandes problemáticas de la legislación, que por un término o la omisión de otro término, ahí se queda el hueco y por ahí se nos pueden escapar muchísimas cosas. Fíjense, hace ratito, sí supieron el caso del conductor de Uber que fue hostigado por una señora que iba, una pasajera, ¿sí lo vieron por ahí en las redes sociales? Sí. sí. Ah, muy bien. Bueno, pues hace ratito yo veía, se me ocurrió abrir en lo que venía para acá, para la casa de ustedes, y se me ocurrió abrir una de las redes y veía qué pasó después del reporte, qué pasó con el chofer de Uber después del reporte. Resulta que ahora él está siendo acusado por otras cosas, por haber difundido el video o que se busca quién fue el que difundió el video porque expuso a la pasajera, ¿no? Entonces ahora va a la contraparte. Entonces vean ustedes lo interesante que es esto y lo difícil que es esto de escribir, hacer leyes, hacer jurisdicciones, perdón, hacer jurisprudencias. Es algo muy difícil redactar artículos, hacer movimientos, hacer cambios. Ahorita con la reforma es una agitación tremenda, tremenda en todo el país y las repercusiones que esto tendrá en América Latina y en el mundo, les aseguro que no van a ser pocas porque también está haciendo nuestro país precedente, está sentando precedentes con estas acciones nuevas, que no es una idea nueva, pero no todo el mundo se atreve y no, el país se está atreviendo. Entonces, bueno, yo no les quiero decir que esto sea bueno, que esto sea malo, pero de que es un cambio significativo, es un cambio significativo. Entonces, bueno, dentro de todo esto, ¿qué tiene que ver? Bueno, les decía, la terminología es muy importante. ¿Qué se entiende por investigación jurídica y qué se entiende por metodología? Vamos a empezar por abordar estos dos vocablos. Entonces, tenemos aquí que la investigación jurídica es una actividad
Si es una actividad, implica una acción. Una acción es todo movimiento que se hace visible, ¿no? Esa es una acción. Entonces, la investigación jurídica es una actividad de reflexión. Vean lo interesante. Hasta cuando pensamos, estamos haciendo algo. Es una actividad de reflexión y de observación que realizan los abogados, aquí tengo muchos en la pantalla, es decir, quienes estudian y practican el derecho, la cual consiste en explicarlo de manera organizada, fíjense bien. Los estudiosos del derecho o los abogados explican esta reflexión y esta observación de una manera organizada, de una manera clara, de una manera precisa y de una manera convincente, con elementos teóricos y con elementos empíricos. ¿Se dan cuenta? ¡Qué bonita definición! Entonces, chicos, primer punto, conocer la clasificación. Detrás de la investigación científica hay una serie de habilidades mentales básicas que tienen que estar presentes en los estudiosos y en los abogados. ¿Cuáles son estas? Las habilidades básicas del pensamiento casi siempre, muchos autores coinciden en que son clasificación, división, definición. Entonces, definir significa poner límites, poner fines. Cuando nosotros definimos un término, que ustedes lo van a hacer, cuando ustedes están armando, leyendo, empapándose del caso y armando ya todo su proceso, hay que saber muy bien qué significa cada uno de los términos. Y también establecer que al menos para este efecto, y a eso le llamamos definición operacional o bien definición de trabajo, ese término en este marco de acción o para esta tarea que nos ocupa significa esto. Es una parte bien importante, porque si yo dejo los términos sueltos, para mí significará una cosa, para el otro otra cosa, y eso no puede ser en el ámbito de las leyes. En el ámbito de las leyes los términos tienen que ser bastante precisos, bastante claros. Entonces, bueno, les decía, esa es la primera definición o la primera habilidad mental, la definición, la capacidad que tiene el ser humano de definir términos, palabras, ideas, de poner límites. Hasta aquí es lo que la cosa es. Pasando la raya, la cosa ya no es. Y si yo quiero que esta cosa sea, este término, este vocablo que estoy usando, estos son los límites. Entonces tengo que definir. Eso significa la palabra definir, poner fin, hasta dónde la cosa es y hasta dónde la cosa deja de ser lo que es. Entonces, otra de las habilidades del pensamiento es la división, es decir, el análisis, la descomposición del todo en cada una de las partes. Entonces, imagínense ustedes con una casuística. Tienen un caso X. ¿Qué es lo primero que tengo yo que hacer? Bueno, ¿de qué se trata el caso? Y para eso decir de qué se trata, cómo voy a llamar ese caso, cómo lo voy a denominar, a reconocer, tengo que definirlo, tengo que ponerle un título. Y ese título implica términos. Ahora, este caso que yo analizo, ¿sí? Yo lo voy a analizar. Analizar significa descomponer en partes. A ver, pero ¿cómo voy a saber yo dónde empieza una parte y dónde termina la otra parte? Bueno, necesito contemplar al todo como es. Entonces, ese caso que yo tengo aquí, ¿cómo empiezo a organizarlo? Esa es una tarea difícil, pero hay que hacerlo. Alguien tiene que definir, alguien tiene que empezar por hacer esa tarea. Entonces, esa definición, ese poner límites, también nos va a ayudar a distinguir cuáles son las partes que componen este caso o esta situación que me ocupa. ¿Sí? Esa es la división, la capacidad de establecer límites entre una cosa y otra que componen el todo. La última, o bien la tercera, si no es que la última, al menos la tercera de la que vamos a citar hoy, de las habilidades del pensamiento es la clasificación. Y esta es bien interesante, porque la clasificación implica agrupar. Pero agrupar, ¿cómo? ¿Cómo hago para agrupar? Bueno, agrupamos de acuerdo a características similares, es decir, a atributos que la cosa tiene. Entonces tengo que agrupar, tengo que distinguir, a ver, estas cosas en qué se parecen y en qué difieren unas de otras y empezar a hacer como estos grupos. Imagínense que ustedes tienen su closet, no me pasen. A mí me gustaría que me dijeran, a ver, vamos con la cámara a ver cómo está el closet de cada uno de ustedes, pero no los voy a llevar a eso. Pero imagínense closet, ¿no? Y bueno, vamos a ordenar el closet. Ahí el closet es su caso, ahí está el caso, con lo que tienes ahorita, ¿no? Todos los elementos que ahí tienes, ahí están en el closet.
A ver, voy a organizar, voy a clasificar, voy a distinguir las partes. ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, a lo mejor la primera sensación sería vacía todo lo que está ahí en el closet y ponlo sobre la mesa o sobre la cama o sobre el piso. Y luego empiezo a seleccionar, a ver qué ropa tengo, qué tipo de ropa tengo y empiezo a ver, esto se parece a un pantalón, esto es un pants, pero también van los pantalones, esto es una camisa, esto es una blusa y empiezo a hacer montones, agrupar. Estoy agrupando, estoy clasificando de acuerdo con sus características similares. Obviamente, aunque la blusa tiene dos mangas y el pantalón tiene dos mangas que parecen piernas o piernas que parecen mangas, yo puedo distinguir de qué va cada una. Es decir, habrá elementos que nos van a confundir. Habrá elementos que nos van a decir, rayos, ¿y esto dónde va? Bueno, hay que analizarlo más de cerca. Analizarlo más de cerca para saber en qué agrupación lo voy a poner. Entonces, por eso es que hablamos de que hay que hacerlo de una manera organizada. La información se tiene que organizar y créanme, hay veces me ha tocado leer documentos jurídicos, Dios mío, digo, ¿cómo pueden hacer esto? No tienen ninguna claridad, no tienen ni puntos ni comas, el lenguaje es una cosa horrorosa y yo digo, ¿cómo harán estas personas? ¿Cómo le harían para estructurar ese caso? O sea, no hay ese razonamiento crítico y yo los invito a que sean muy cuidadosos de eso. Las habilidades mentales todas entran en juego a la hora de hacer ese análisis de la casuística que nos ocupa. Entonces, la organización, o bien, mejor dicho, esta actividad de reflexión y de observación que hace el abogado ante el caso que lo ocupa, tiene que explicarse de una manera organizada, es decir, con cada una de sus partes bien clasificadas y bien señaladas, de una manera clara, utilizando los términos, utilizando las ideas, la redacción, que cada enunciado, ustedes saben que un párrafo empieza con una letra mayúscula y termina con un punto final. Cada párrafo tiene que desprender, tiene que desarrollar una idea, chicos. Cada párrafo desarrolla una idea. Y esa idea tiene un principio, una tesis, y luego se desarrolla en el resto del párrafo. Y ese mismo párrafo da lugar a otro párrafo, por eso el texto se llama así, texto que significa tejido. Entonces, una idea que se articula en un párrafo, pero que al mismo tiempo me da pie al párrafo que sigue, a construir el párrafo que sigue y así sucesivamente. Entonces, por eso tiene que ser organizada, por eso tiene que ser clara, que tenga un sujeto, un verbo y un predicado, para que el enunciado tenga una consistencia lógica. Y también tiene que ser precisa, decir lo que quieres que diga y no ambigüedades, que no se quede abierto y sobre todo tiene que ser convincente y para eso se necesita la argumentación, ¿sí? Y argumentación no es empezar a gritar y decir a ver quién habla más. Discúlpenme, pero la argumentación también ese es otro proceso. La argumentación también requiere de ciertas estructuras lógicas muy finas para poder ir enlazando la idea y poder cerrar con una conclusión que sea correcta, que sea lógica y que sea verdadera, sobre todo. Entonces, todo esto hay detrás de la argumentación jurídica, todo esto hay detrás del análisis de un caso, todo esto hay detrás de la redacción de una sentencia, todo esto hay detrás de ese reporte que ustedes dan y de esos alegatos que ustedes construyen y de toda esa articulación que hacen de la casuística. Entonces son cosas bien interesantes las que están detrás de esta metodología de la investigación. Entonces, estos elementos que yo les decía, esta reflexión y esta observación que se hace de la manera en que ya dijimos, tiene que estar acompañada de elementos teóricos y o empíricos. ¿Sí? Elementos teóricos y empíricos que van a ser la vez del sustento de esta postura que ustedes están asumiendo. Bien, hasta aquí, chicos, chicas, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda o algún comentario? ¿Vamos bien con esto? Pues, doctora, nada más un Adelante. comentario, ¿verdad? Que pues sí tiene mucha razón, incluso a mí bueno, yo sigo abogados, jueces y magistrados sobre todo jueces, ahí en TikTok, y son las recomendaciones que hacen, ¿verdad? Dice, por favor, cuando estén en audiencia, no repitan las ideas, sean claros, sean precisos. Incluso pasaron un caso de uno que pues sacó un 100 puro, ¿verdad?
no me acuerdo en qué curso, si era contraargumentación o argumentación, les decía, no quiero inventarlo, no, ni lo escuché todo porque sí estaba muy largo y no tenía mucho tiempo. Y la otra en la redacción tiene usted mucha razón, ya que redacción pues significa poner en orden el pensamiento, ¿verdad? Entonces las ideas que plasmamos ahí son reflejo de nuestro pensamiento, pero sí se requiere ese orden que usted menciona, ¿verdad? Y pues definitivamente, pues, es muy interesante el conocer esa argumentación jurídica, ¿verdad? Es mi comentario, licenciado. Pues ustedes van a ser los creadores de sus argumentos. Ustedes van a comparecer y ustedes van a hacer que esa verdad sea de su cliente. Van a convencer al juez de que ustedes son los dueños de la razón, de que su cliente tiene la razón. Entonces, ahí es donde está esa habilidad de pensamiento, pero todo se hace con esa claridad mental. Por eso es bien importante, chicos, es bien importante que ustedes se metan a esas habilidades del pensamiento, ¿no? Porque de lo contrario, híjole, vamos a hacer como que, y luego no se ve, créanme, ay no, cuando me toca revisar esos papers, digo, no puede ser, ¿no? Pero bueno, hay quienes. Hay quienes no, ya hay más esmero, porque les digo, ya hay todo un movimiento al interior que demanda ese tipo de cosas, ¿no? Pero hay que ser eso, hay que ser personas civilizadas. Hay una idea ahí muy tergiversada también de que los abogados son gente, ay, habla mucho, debería ser buen abogado. Yo, pues, tengo mis dudas, o sea, no, hay que ser gente civilizada, hay que tener la razón de nuestra parte y dentro de esa cordura que debemos o que deben ustedes como abogados tener está precisamente la mesura que nos la evoca ese pensamiento crítico, ese razonamiento, esas habilidades del pensamiento y habilidades verbales de las que ustedes ya harán gala. Entonces, bueno, chicos, tenemos también aquí estas maneras, ¿no? Estas formas. Vamos a citar tres actividades que tendríamos que agregar a esa metodología o ese reporte que hacemos. Es la actividad de reflexión y observación que mencionábamos al principio, que se desprende de la definición que presentábamos. Esta parte es bien importante. ¿Por qué tendría yo como abogado que está reflexionando y observando y haciendo? Bueno, precisamente porque de la contemplación es de donde sale ese análisis que hacemos de la realidad. Entonces, hay que estar dándole vueltas, sí, hay que estar leyendo, sí, hay que estar tratando de conectar ideas, sí, pero todo depende también de esa observación, observación entendida como un poner atención a algo, meterme a fondo a la construcción o al desarrollo de algo. Eso que se está gestando ahí, ¿cómo se llama? Esto que estás armando, ¿cómo se llama? ¿No? Y entonces, dentro de esta actividad de reflexión y de observación tenemos que los seres humanos, de acuerdo con la neurociencia de hoy en día, vamos a entender a la inteligencia como un elemento multifactorial. La inteligencia es un elemento con muchísimos factores, tiene multiplicidad de elementos. Y la inteligencia, nos permite pensar, es decir, ejecutar una inteligencia intelectual. El abogado tiene que ser una persona muy inteligente, es decir, capaz de activar más redes neuronales que muchas otras personas. Tiene que tener una sensibilidad y un sentido, ¿cómo les diré? Un sentido común bastante fino. Entonces, esta inteligencia múltiple es la que nos permite pensar y a esa parte le llamamos inteligencia intelectual, pero también nos permite sentir, te late, no te late, qué te inspira, no te inspira. Y ese sentir se le llama también inteligencia emocional, que ahorita es un término que está bien de moda. Y también tenemos un actuar o tienen un actuar, que es la inteligencia corporal. Les decía yo hace ratito que se tiene que traducir en una conducta observable. Bueno, eso es hacer uso de la inteligencia corporal. Y ahorita con los juicios orales, todos estos elementos están bien presentes hasta lo que, fíjense, todo comunica. Se dice que entre un 60 y un 80% de lo que decimos es a través de la comunicación no verbal. Y ustedes nada más viéndome ya tienen información de mí y yo nada más viéndolos a ustedes ya tengo información de ustedes. Qué interesante, ¿no?
Y esa información nos lleva a conocer, a adentrarnos en el otro. Y cuando yo me adentro en el otro, estoy logrando un asir al fenómeno, asir a la cosa. Por eso es tan importante cuando hablamos con nuestros clientes o cuando vamos con las víctimas o cuando estamos haciendo todo el análisis de cada elemento que compone todo el caso, a tener ese acercamiento, a hablar con la gente. Alguna ocasión yo le decía a una persona que asesoraba en una tesis precisamente sobre el lenguaje claro, de la Facultad de Jurisprudencia. No, miento, era del doctorado doctorado en Derecho, la tesis que él hizo. Y hablábamos de eso, le digo, es que sal y habla con la gente, o sea, ¿tú le entiendes? Por ejemplo, imagínese un juez que da una sentencia. Ahorita no, porque ya todavía, ya como que se esmeran un poco en ser más entendibles, pero todavía hace unas décadas tenía que usar, o sea, salía de la persona sin entender qué había pasado con él. Y salía como en crisis y entonces tenía que decirle al abogado que lo defendía, oiga, ¿qué pasó? ¿Cómo me fue? ¿Qué me dijeron? ¿No? ¿Cuál fue el veredicto? Porque se usaba un lenguaje muy técnico que construía una barrera entre los involucrados y la autoridad. Y entonces desde ahí se está rompiendo un derecho que tiene la persona a conocer y comprender cuál es su situación dentro de esa circunstancia. Entonces, la idea es evitar esa traducción, que el lenguaje sea claro. A lo mejor puedes hablar en un lenguaje muy técnico entre ¿cómo le llaman? Entre la jerga. Pero cuando hablas dentro ya con la persona, con el cliente que no tiene conocimientos de derecho, por eso te está contratando los servicios, tenemos que ser bastante claros. Entonces, así como el médico que tiene la obligación de hacerle entender a su paciente, porque el paciente tiene el derecho de saber qué es lo que tiene, lo mismo sucede con los abogados en este ámbito. El cliente tiene el derecho de saber qué está pasando con él, qué le dijeron, es bueno o es malo, lloro, me río, festejo o lloro, ¿qué hago? Adelante, Alex, te escucho. Fíjese, tenemos ahorita un detalle muy grande ahí en el Centro Penitenciario Varonil Saltillo, en el cual yo estoy laborando ahorita. Eh, todos los días, todos los días tenemos notificadores, tanto de tribunales, colegiado, muchos licenciados diario. Bajan los PPLs y ¿qué te dijo? Pues es que la verdad no lo entendí. Ahí ¿Cómo que está. no lo entendiste? Pues no sé, me entregó los papeles que le firmara y no sé qué me dijo, o sea, no entiendo. Por eso, ¿qué te dijo? No, pues que le firmara, que era de la misma, fue una demanda que me hicieron, pero no entiendo de qué es. Digo, pues, ¿qué debes de preguntar? Sí, pues sí pregunté, pero no supo ni siquiera él decirme qué fue lo que, por Fíjate. qué me viene a hacer esto. Todos los días. Muchos de nosotros diario llevamos audiencias orales ahí al Centro de Justicia Penal. Igual bajan, ¿qué te dijeron? ¿Cuándo tienes tu próxima audiencia? No, pues es que la verdad no entendí, no supe qué me dijeron, no supe de qué se trató la audiencia y no sé, Qué así pena. completamente no saben los PPLs. Hay otros que sí se ponen y conozco varios PPLs que están completamente empapados en leyes y me quedo sorprendido con ellos, porque digo yo, qué padre que ellos leen, investigan, tal vez sobre su caso nada más, pero con eso tienen bastantes puntos extras en todo ese tipo de situaciones. Claro. Ahorita lo que usted está hablando, yo lo enfoco bastante ahorita en mi trabajo. ¿Por qué? Porque es lo que se hace habitualmente. A diario se hace todo lo que usted está diciendo, lo hacemos a diario ahí en el trabajo. Claro. Ese es un pequeño aportación nada más. Gracias. Muchas gracias, Alex. Sí, es un fenómeno real. Es un fenómeno real y es una necesidad muy clara. Miren, yo tengo acercamiento con esto porque tengo una familia de abogados y aquí en esta mesa que ustedes ven se han tratado temas bien delicados. Entonces, conozco las dificultades, conozco las problemáticas de primera mano también, desde otra perspectiva, ¿verdad? Pero las conozco. Por eso es que me atrevo a decirles, es muy importante ese derecho que tiene la gente de saber de qué está hablando, ¿no? Entonces, bueno, les decía, ustedes como oradores, ustedes como defensores en su determinado momento, van a tener que hacer esto, van a tener que hacer uso de esa inteligencia intelectual. Una vez que ya leyeron, se documentaron, se acercaron, les decía yo a este chico, es que tienes que ir e involucrarte con la gente para poder saber cómo piensa, le entendió o no le entendió. Bueno, ustedes también tienen que tener que hacerlo, ¿no?
cuál es el nivel académico de su cliente, porque igual les tocará a un cliente que es muy, tiene un gran acervo académico intelectual, pero igual habrá uno que no lo tiene, que es muy básico. Entonces hay que hacer eso, o sea, los abogados tienen que ser gente muy flexible y muy dispuesta y gente muy sensible en el sentido de que, y también lo comentaba yo con unos abogados, es que les digo, tengo mucha cercanía, alguna vez yo les comentaba, les digo, bueno, es que ustedes viven de los problemas, porque también los abogados padecen tienen padecimientos mentales, obviamente, pues es el agotamiento, el burnout, todo el tiempo están trabajando con casos difíciles, con personas complicadas. Entonces también hay que hablar de la salud mental y ahora que está tan de moda la norma oficial mexicana 035, tendríamos también que voltear a ver eso, ¿no? De hecho, cuando las personas nos formamos como terapeutas, también tenemos que atender a un seguimiento mental, un seguimiento de salud mental para poder orientar mejor a las personas. Y yo creo que el abogado tendría también que hacerlo. Por ahí se habla de que los mayores casos entre los profesionistas, casos como algunos trastornos o algunos indicadores de esquizofrenia, se da entre los abogados, porque tienen todo el tiempo que estar en contacto con situaciones duras, ríspidas, ¿no? Complicadas. Entonces, de eso viven de la bronca. Así que también hay que ser muy cuidadosos de eso, tener ese autocontrol para pararte con toda la seguridad del mundo delante de un juez, delante de una audiencia y empezar a dar tus alegatos, ¿no? Entonces esa parte es súper bonita, es una parte mágica en el ser humano cuando te descubres, ahí me remonta mucho a los filósofos de la Grecia antigua, a los peripatéticos, Sócrates, Platón, Aristóteles, caminaban con su grupo de estudiantes alrededor de la plaza, discutiendo, platicando y transmitiéndose sus ideas. El abogado hoy en día, cuando yo los veo ahí en los juzgados, en el juicio, porque luego hay juicios que se hacen públicos, es una oportunidad tan bonita de hacer gala fíjate, de tu conocimiento, de tu don de servir al prójimo, de tu don, de tu capacidad intelectual, de tu sentimiento, de tu apasionamiento por defender una causa y sobre todo de una actuación, de un momento donde tú eres el protagonista principal, donde hay muchas decenas a veces de ojitos mirándote en ese desplazamiento que tú tienes ahí en el lugar y escuchando tu voz, escuchando tu tonalidad, escuchando tus argumentos, siguiendo el hilo de tus ideas. Todo eso es un ejercicio de arte, muchachos. Es algo muy bonito. Pensar que el ser abogado está ajeno a esa parte sensible del ser humano es un grave error. Al contrario, el abogado tendría que ser ese artista en el sentido de que crea, de que construye algo con sentimiento. Para que el arte sea arte, tiene que llevar una parte lúdica, pero también tiene que llevar técnica. Y ustedes tienen que llevar ese arte de la palabra, ese arte de la redacción, ese arte de la elocuencia, de la retórica, acompañada de una presencia muy firme y una proyección de seguridad para la gente a la que estás defendiendo. Imagínate un abogado que se ve todo ahí ñanguillo, todo guango, pues qué confianza vas a tener en esa persona, ¿no? Por eso los que somos papás, los que somos mamás, sabemos lo que eso significa. Ante tus hijos tú tienes que ser una persona muy fuerte, porque tienes que transmitir esa fortaleza. Bueno, los abogados también tienen que dar esa seguridad a su cliente. Entonces, chicos, como pueden ver, pues bueno, esta actividad, reflexión y observación, ahí está presente en esa definición de qué tiene que ver la investigación o la investigación en el ámbito jurídico. Entonces dijimos que cada una de estas inteligencias están relacionadas y también deben estar sanas y equilibradas para que podamos ser eficientes en nuestras actividades mentales, familiares, vecinales, laborales, académicas y sociales. Y aquí, fíjense bien, cuando una de estas cosas no se da en equilibrio, ahí hay espacio para una investigación. Sí, ahí hay espacio para hacer una investigación. Y de ahí, si se fijan, de todo esto salen todos los casos que ustedes pudieran atender o que los abogados atienden. Tiene que ver con actividades sentimentales, con actividades familiares, vecinales, laborales, académicas y sociales. Adelante, René, te escucho.
Sí, doctora, pues definitivamente un concepto muy impactante, ¿verdad? Que nos recuerda también como que como futuros licenciados en Derecho, ahí menciona, por ejemplo, me recuerda a Howard con las inteligencias múltiples, que fue el iniciador, ¿verdad? El saber yo cuál es mi tipo de aprendizaje, ¿verdad? Porque inteligencia es inter dentro de la realidad. ¿Y cómo podemos observar esa realidad si no sé cómo aprendo, cuál es mi tipo de inteligencia? La otra cosa que me llama la atención es lo de, bueno, Coleman, lo de inteligencia emocional, también es importante porque en esos TikTok, ¿verdad? Los jueces que sigo mencionaban una habilidad que a mí me falta y la estoy puliendo desde ya. Dice, tenemos que aprender a escuchar porque a veces los clientes pueden llegar, sobre todo las mujeres, con todo respeto, ¿verdad? Que a veces le echan mucho teatro y todo, lloran y parte de su naturaleza biológica, ¿verdad? Y si nosotros estamos muy sensibles o algo así, pues nos podemos, ay, caemos, ¿verdad? Entonces, sí es importante tomar en cuenta, pero más allá de eso, como futuros abogados, ¿verdad? O licenciados en Derecho o juristas, ¿verdad? Que somos juristas, ¿verdad? Tenemos que darnos cuenta que la inteligencia es esa capacidad de aprender, de comprender, de adaptarse y de resolver el problema que se presenta, como usted lo ha mencionado, ya que pues todo eso nos va a permitir el pensar, ¿verdad? Que es un proceso muy interesante el pensamiento. Gracias. Qué bueno que citaste a Garner, Howard Gardner, precisamente con el tema de las inteligencias múltiples, ¿no? ¿Cuáles son las inteligencias que tenemos más desarrolladas y cuáles son? Se supone que todos podemos desarrollarlas todas. A veces decimos, no, pues es que yo tengo más esta y con esa me voy. No, la idea es todas y los abogados tienen que tenerlas todas. Imagínate un abogado que es cohibido para hablar en un juicio oral, pues yo quiero saber cómo le va a hacer, ¿no? O que no sabe manejar su inteligencia espacial ahí mismo, en la sala de juicios, pues va a estar cañón. O que no es capaz de articular las ideas o de controlar la emoción, el nerviosismo, la ira. Imagínate qué pasaría, ¿no? Entonces, otra vez, me atrevo a aludir a esta parte que veíamos de estar todas estas habilidades múltiples que surgen o que se necesitan para la reflexión y la observación, tienen que estar sanas, equilibradas, para que nosotros podamos ser eficientes en las actividades tanto sentimentales, familiares, vecinales, laborales, académicas y sociales. Y les decía, todos los problemas vienen de estos contextos. Todos los problemas que ustedes se imaginen que como abogados van a poder atender vienen de este contexto, es decir, de una descompensación de algo en este contexto. Entonces, bueno, ahí está. Tenemos también, chicos, por otra parte, que hay quienes son, bueno, respondiendo a la pregunta, ¿quiénes estudian y practican el derecho, no? Bueno, la investigación jurídica, como actividad, la lleva a cabo precisamente los abogados, es decir, las personas que deben estudiar y practicar el derecho en cualquier ámbito de su profesión, utilizando de manera eficiente su inteligencia intelectual, decíamos ya. Entonces, ustedes son precisamente quienes van a hacer investigación jurídica, porque es una actividad que para que ustedes puedan estudiar, ahí la redacción está bien fea, perdónenme, cuando ustedes estudian o cuando ustedes practican el derecho, necesariamente tenemos que llevar a cabo esta investigación jurídica. Tenemos entonces también que el derecho se explica convenciendo, interpretando, argumentando, proponiendo, organizando y sintetizando. Todas estas son habilidades del pensamiento. Entonces, el entendimiento, el saber, la reflexión, la racionalidad y con las cuales se evitan las acciones negativas. ¿Cuáles acciones negativas? Imponer mi punto de vista, engañar, manipular, tergiversar, malinterpretar y plagiar. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo puedo yo explicar el derecho dentro de la metodología jurídica? Bueno, precisamente dijimos, el derecho se explica convenciendo. Ustedes tienen que explicar el derecho convenciendo al otro. ¿A quién? Pues a un juez o a veces hasta sus mismos clientes, a veces hasta todas las instancias, porque para que ustedes lleguen ante un juez, para eso ya pasaron por muchas instancias otras, ¿están de acuerdo? ¿Por quiénes ya pasaron antes de llegar al juez?
¿Alguien puede decirme? Con toda su sapiencia. Antes de llegar al juez, ustedes como abogados, ya son abogados, imagínense. Primero la primera instancia, ¿verdad? Que es, deje acordarme. A ver. Pues pudiera ser que ya pasaste por la etapa, ¿cómo se llama? La de conciliatoria. Sí, claro, muy bien, Héctor, claro, ya pasaste por esa instancia, por una parte conciliatoria, muy bien. Ahí, ¿tú qué hiciste? Imagínate que tú estás en esa parte conciliatoria. ¿Cuáles de estas habilidades vas a poner ahí en práctica? Pues todas. La empatía, la escucha, la argumentación. Claro, así es. Entonces, hay que convencer, ¿no? Para la parte Convencer. conciliatoria tienes que convencer. Si no, pues, ¿cómo le va a hacer? Interpretar. ¿Qué interpretamos? Interpretamos todo, chicos. Interpretamos movimientos, gesticulaciones, palabras, tonalidades, estados de ánimo. Todo se interpreta. Textos, mensajes verbales, todo, orales, todo. Argumentando, exponiendo razones, pero acuérdense que la argumentación va acompañada de un razonamiento y un razonamiento puede ser inductivo, deductivo o analógico. Entonces es otro rollo. Proponiendo, ¿qué propones tú? ¿No? ¿Cómo vas a mediar? Organizando y sintetizando las actividades positivas del pensamiento, vean. Es decir, el entendimiento, el saber, la reflexión, la racionalidad y con cuáles, es decir, con estas últimas actividades positivas del pensamiento, evito caer en acciones negativas, como cuáles, como imponer mi punto de vista. No, no vamos a negociar, se va a hacer así, así se hace. No, espérate, acuérdense que el primer paso es conciliar a las partes para que no lleguen precisamente al juzgado. Conciliar, porque sabemos que hasta orgánicamente hay un pico de botella ahí, hay una saturación tremenda. No, no se puede dar con la rapidez, eso de la justicia rápida y expedita, pues a veces deja mucho que desear, pero por eso está la parte conciliatoria, por eso hay salidas emergentes, ¿no? Por eso está la mediación, por ejemplo, como un recurso, es esta parte conciliatoria. Hay muchas otras que están ahí periféricamente en el acto judicial para poder evitar que se llegue a esa instancia. Entonces, bueno, lo hacemos todas estas actividades positivas del pensamiento para no caer en las negativas, que es imponer el punto de vista, engañar, manipular, tergiversar, malinterpretar y plagiar. Entonces, cuando yo realizo estas acciones intelectuales negativas, estas últimas que acabo de citar, simplemente no me estoy dando a conocer, me estoy dando a conocer, perdón, como un delincuente intelectual, como un irreflexivo, como un irracional, ilógico y como una persona inconsciente. Y discúlpenme, pero ningún defensor de la ley puede ser ninguna de estas, puede tener alguna de estas características que acabo de citar. No puede ser un delincuente intelectual, no puede ser irreflexivo, no puede ser irracional, no puede ser ilógico, ni tampoco inconsciente. Entonces hay que ser muy prudentes, ¿no? Muy prudentes. Y para todo esto nos sirve esa parte de la reflexión que hablábamos hace ratito, ¿sí? Reflexión para explicar el derecho. ¿Cómo explico el derecho? Bueno, lo acabamos de decir. Sí, y todo esto se traduce en el trato con el cliente, con las instancias, con las personalidades que van a ir acompañándome en todo mi proceso. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Sí, perfecto. Bueno, entonces dijimos, el derecho, por lo tanto, requiere de una organización, ¿sí? Requiere de una estructuración que yo como actuante del derecho tengo que realizar. Entonces, se explica de una manera organizada, se explica con claridad, es decir, hasta con peras y manzanas, ahorita que hablábamos del lenguaje claro, así se lo tenemos que explicar a la persona que está haciendo la vez de mi cliente o a la persona de la que yo soy el defensor. Entonces, con mucha claridad, de una manera muy transparente, con palabras que todo el mundo puede entender, con precisión, sin dejar nada ambiguo, concreto lo que es, nada de andarse por las ramas y nunca aterrizo. Hay que ser también directos, pero sin ser rudos.
directo sin saltarse el tema o punto que vamos a tratar y sobre todo con convencimientos, con argumentos y razones, como ya decíamos hace un ratito. Entonces, hasta ahorita la invitación ha sido hacia allá, a voltear a ver cuáles son mis habilidades del pensamiento positivas para poder hacer uso de ellas y empezar a hacer una tarea sana dentro del ámbito judicial o jurídico en el que yo seguramente me veré involucrado. Entonces, chicos, tenemos también que la metodología, ya como una definición, metodología de la investigación jurídica, es la organización intelectual. Fíjense bien, una organización intelectual, es decir, que sucede aquí en mi intelecto, que he hecho manos de conocimientos, que he hecho manos de argumentos, que he hecho manos de ideas, ya hablamos de los pensamientos, de las habilidades del pensamiento. La metodología de investigación jurídica es la organización intelectual con métodos. Necesariamente hay que seguir un método, una ruta crítica. Y la práctica, es decir, con técnicas. Técnica viene de tecné, de hacer por primera vez. Entonces tengo que hacer esa o hacer uso de esa técnica también, de las etapas y procedimientos para iniciar, para desarrollar, para terminar y exponer un tema del derecho. Entonces vean qué bonito que los seres humanos y que ustedes y yo, o que ustedes como abogados puedan hacer uso de esa metodología de la investigación jurídica. Sería algo muy bello porque estarían poniendo en práctica todo su potencial intelectual y todo su potencial sensible. Entonces, vean cómo tendríamos nosotros que delimitar cuáles son estas etapas y procedimientos que nos llevaran a iniciar, a desarrollar y terminar de exponer un tema del derecho. Eso es lo que hace la metodología de la investigación jurídica. Expone, inicia, desarrolla, termina y expone un tema del derecho. En pocas palabras, eso es lo que hace. ¿Alguna duda con esto? ¿Todo bien? Bueno. Si no hay más preguntas, si ya se fueron a cenar, yo continúo. Entonces dice aquí que hay una definición de la metodología jurídica y continuamos diciendo que se realiza planteando preguntas de investigación. Y esa es la parte más importante, esta es la parte medular. Esta es la que acabamos de mencionar. Esta que acabamos de decir, más esta es la parte medular del tema que nos ocupa el día de hoy. Decimos que esa metodología de la investigación jurídica se realiza planteando las preguntas de investigación. Ese es prácticamente el inicio de una investigación. ¿Qué voy a investigar? ¿Cómo se llama mi caso? ¿De en qué temática es? ¿De qué ámbito es? ¿De lo penal, de lo civil, de lo comercial o mercantil? ¿De qué ámbito es? Y luego también irle poniendo un nombre, ¿no? Ir delimitando, empiezo desde acá, ¿de qué temática es? ¿De qué área del derecho es? Y luego voy haciendo la delimitación hasta llegar ya al punto concreto que es mi objeto de estudio. Entonces, planteando preguntas de investigación, es decir, preguntas que al final que nacen de una reflexión, que nacen de la reflexión y de la observación de la que hablábamos hace ratito. De ahí nacen las preguntas. Necesito sentarme a reflexionar, si no, pues ¿cómo? Tengo que dedicarle tiempo, chicos. Se necesita mucho tiempo. Entonces se realiza planteando las preguntas de investigación, es decir, también entre estos los objetivos y los problemas de investigación. Y también sus correspondientes respuestas o hipótesis, es decir, ¿a qué le tiro yo? Yo le tiro a que mi cliente sea inocente, pero ¿cómo voy a hacer para que mi cliente sea inocente? Yo pienso que así, y empiezo a hacer mi ruta de trabajo, mi ruta crítica, el hilo conductor por el cual voy a llevar toda mi teoría. Entonces, y todas estas van en un proyecto o en un protocolo de investigación. Entonces, vamos a hacer una investigación, chicos. Fíjense qué interesante. Ese va a ser su producto final. Aprovecho para anunciarles. La tarea final de esta asignatura va a ser solamente una. ¿Cuál? Un proyecto de investigación jurídica. ¿Qué van a investigar? Entonces necesito que desde ahorita se pongan a observar y se pongan a reflexionar para que me puedan decir ustedes a partir de preguntas qué es lo que quieren estudiar, qué les llama la atención y en la próxima clase hablaremos de eso. ¿Qué te llama la atención a ti investigar?
¿ok? Dentro del ámbito jurídico, obviamente. No me vengan a decir, pues drogadicción, deserción escolar, no, del ámbito jurídico. Ya métanse en su rol de abogados. ¿Qué quiero investigar? Entonces, bueno, ya la próxima clase hablaremos de qué es, qué es una hipótesis, qué es una pregunta de investigación, qué es un planteamiento del problema. Todo eso ya nos dedicaremos en la próxima clase. Pero por lo pronto, quiero que usted vaya pensando en qué me gustaría a mí investigar. Entonces, bueno, les decía, se realiza planteando las preguntas de investigación y de ahí salen los objetivos y el problema de la investigación y también surgen sus posibles respuestas o hipótesis en un proyecto o en un protocolo de investigación. Me gusta que les decía, esa es la tarea final, elaborar un protocolo de investigación. No lo vamos a hacer todo, no lo vamos a investigar, pero sí vamos a elaborar un protocolo de investigación. Después, analizando de manera descriptiva, interpretativa y crítica la información documental que ustedes recopilen y la empírica obtenida a través de entrevistas, de observación, de visitas directas al lugar, etcétera, para proponer respuestas conclusivas, es decir, proponer respuestas que concluyan mi temática o que puedan ser también declarativas, de mera comprensión de algo como un concepto, respuestas detalladas de hacer algo. Por ejemplo, las instancias de decisión administrativa, legislativas o judiciales. Entonces, ¿qué quieres investigar? Y esa investigación que vamos a hacer, vamos a desarrollar una pregunta de investigación, un objetivo de investigación, unas preguntas secundarias, una hipótesis, una metodología, unas fuentes de investigación y vamos a desarrollar nuestras conclusiones esperadas. Es decir, a dónde me pretendería llevar esta investigación. Entonces, eso es básicamente lo que haremos. Y en las próximas sesiones, en las próximas dos, les decía, ya hablaremos de qué es cada una de estas partes y ya ustedes me dirán qué tema van a abordar y ya lo iremos trabajando. Pero necesito que se pongan las pilas porque tenemos bien poquitas sesiones, bien poquito tiempo y no tenemos descansos entre cada cuatri para que ustedes puedan avanzar en sus estudios. Así que hay que estar al día con las tareas y con los ejercicios, chicos, por favor. Bueno. ¿Qué entendemos por métodos y técnicas de la investigación jurídica? Bueno, por métodos vamos a entender todas las escuelas o corrientes de interpretación del derecho. Y hay tres principales: el jus naturalismo, el jus positivismo y el realista. ¿Sí? Más adelante veremos qué es esto. Estos métodos se seleccionan en función de los objetivos de investigación. Dependiendo de tu objetivo, va a ser un método jus naturalista, jus positivista o realista. Si estas son preguntas relacionadas con la teoría, con la historia o con la legislación, la jurisprudencia del tema, entonces se aplicarán métodos jus naturalistas o jus positivistas. Si mis puntos de estudio son temas ya actuales, ahorita, de problemáticas reales, entonces será desde una perspectiva de un método realista. Pero de entrada tenemos esos tres métodos dentro de la investigación jurídica: el jus naturalismo, el jus positivismo y el realista. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno. Entonces, si los objetivos o bien las preguntas están relacionadas con la aplicación, con la consecución o con los efectos o el impacto de la realidad, entonces se debe aplicar el método realista, es lo que les decía ahorita. A ver, entonces, miren, vamos a repasar un poco. Tres métodos de investigación jurídica: jus naturalismo, jus positivismo y método realista. ¿Qué voy a investigar? Si yo voy a investigar temas relacionados con la teoría, relacionados con la historia, relacionados con la legislación, relacionados con la jurisprudencia de un tema, entonces voy a aplicar métodos jus naturalistas o jus positivistas, suponiendo que ustedes quieran investigar algo que tenga que ver con eso, de eso hacer su protocolo de investigación. Pero si los objetivos o las preguntas de tu investigación están relacionados con la aplicación, con las consecuencias, con los efectos o con los impactos en una realidad, entonces vamos a aplicar un método realista.
Los dos tipos de objetivos o de preguntas se pueden combinar en una misma investigación, es decir, se pueden fusionar los métodos y las técnicas correspondientes y sería una investigación del tipo mixta. Pero de entrada, desde la metodología de la ciencia, la investigación del derecho casi siempre es del corte cualitativo. Dentro del corte cualitativo, en el ámbito de la investigación jurídica, tenemos las tres vertientes que mencionamos ahorita. Y si yo puedo combinar alguna de las views naturalistas o views positivistas con las realistas, le llamaremos investigación mixta. ¿Sí? ¿Qué puede suceder? Pero bueno, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Doctora, disculpe, Sí, respecto Horacio. a ese proyecto, ¿verdad? Podemos hacerlo, por ejemplo, así como cuando hacen las leyes, como por ejemplo la que presentaron al Poder Judicial. No me acuerdo muy bien las partes, licenciada, pero, doctora, perdón, pero manejaban ahí la justificación, ¿verdad? Lo histórico. Si me voy a basar yo en el positivismo, ¿verdad? Para hacerla como, pues sí, una investigación sí requiere pues su tiempo, ¿verdad? Y más cuando es cualitativa, pero sí podemos hacerla más o menos así, ¿verdad? Sí, claro. Justificación Sí, histórica, lo nuevo, ¿verdad? Y claro. la otra pregunta es, ¿se puede un proyecto utilizando bueno, la fenomenología, una experiencia a partir de ahí, indagar, ¿verdad? Hechos históricos, cuantitativos, ¿se puede utilizar, doctora? Sí, ¿se puede hacer un estudio fenomenológico? Claro que sí. Claro que se puede hacer un estudio fenomenológico. Así es. De hecho, casi todos los estudios son fenomenológicos, en el estudio de que estudian un fenómeno, en el sentido de que estudian un fenómeno. ¿Sí? Un fenómeno es vaya, es una manifestación de algo de manera recurrente o de manera o con cierta permanencia. Podemos hablar entonces que hay un fenómeno, es decir, una manifestación de algo. Y yo quiero investigar cuáles son los factores que intervienen para que se dé este fenómeno. Ah, eso lo puedo hacer perfectamente, claro que sí. Por ejemplo, como hablábamos ahorita eso, del lenguaje tan técnico que se utiliza, ¿no? Bueno, ¿qué hace que la gente no quiera exteriorizar o que no quiera traducirle a las personas la comunicación? Fíjate, y en jurisprudencia se han hecho temas tan interesantes de investigación, incluso se ha investigado qué relación existe entre la alimentación de los jueces y los veredictos que emiten. ¿Puedes creerlo? Porque también eso es un tema del que se habla. A ver, cuando el juez, ¿qué pasa en la cabeza del juez, en el estado de ánimo, en la actitud del juez? ¿Qué pasa al interior de él con todas las reacciones químicas que están ocurriendo y la emisión del juicio? Sí, o sea, todo esto es súper interesante porque no olvidemos que las figuras son seres humanos, como ustedes y como yo. Y si estamos cansados, estamos de malas. Y si estamos contentos, pues vamos a tomar jajaja todo como broma, ¿no? Entonces, ¿en qué momento, no? ¿En qué momento van a hacer todas estas cosas? Bueno, es un fenómeno bien interesante esto de la impartición de justicia. Adelante, Alex, te escucho. Fue lo que la vez pasada estábamos discutiendo, bueno, no discutiendo, tomamos el tema también de un Ajá. juez, no recuerdo hace aproximado cuánto, que decía que se realizaba un escrito cuando el juez, bueno, sí, cuando el juez decía, sabes que yo no puedo llevar este caso porque, bueno, así lo tomamos en la clase, X licenciado me rayó la madre y ya no puedo llevar este caso porque siento un odio, siento un así. Estábamos tomando eso, ahora yo le digo, sí tiene razón en eso de que sí son seres humanos, somos seres pensantes, somos seres sentimentales, vaya, porque muchas de las veces estamos tristes, estamos contentos, como usted misma lo dice, pero pues también estamos hablando que un juez está completamente calificado o tiene que estar en un nivel mucho más alto que cualquier otra persona. Es algo que no cualquiera puede realizar, ¿verdad? Eso lo estábamos tomando ese día. Me dice, es que tú también eres, por ejemplo, tú como policía, muchas de las veces pues también te enojas. Le digo, claro que me enojo. Todos nos enojamos. Dice, ¿no te dan ganas de pegar? Sí me da. Pero para eso yo creo que tenemos que tener un poquito de control para realizar las cosas, Mucho. porque si no,
entramos en las moralidades de que, ay, ¿sabes qué? Pues esta persona, pues asesinó, violó, no sé, infinidad de cosas. Pero pues se ve buena persona, se ve que pues no hace nada, no se puede dejar llevar por eso, ¿sí? O cierta persona de que se ve mala, muchas de las veces se dejan llevar por la apariencia o Claro. por la forma en que hablan o por la forma en que se expresan, y yo creo que ahí gana más o tiene, ¿cómo le podrían explicar ahí? Gana más puntos esa persona ¿cómo podría decirlo? Muchas de las veces ellos se expresan de una mejor manera que el mismo abogado, porque yo lo he visto, le digo, ahí en donde soy ahorita, he visto de todo, de todo, de todo, y digo yo, ¿cómo es que un juez se deje llevar por eso? Como le dice usted, si ciertos días comen esto, se sienten de esta manera, si ciertos días comen lo otro, pues es un trabajo diario, ¿no? Pienso. Sí, claro. Sí, no, obviamente, o sea, obviamente por eso no cualquier es juez, ¿estás de acuerdo? Porque tienes que tener ya cierta educación de ti mismo, ¿no? Obviamente sí, pero que en el fondo somos humanos, pues somos humanos, ¿no? Esa parte siempre está ahí, siempre ese es el margen de error. Hasta en investigación dura, cuantitativa, se maneja un margen de error. E Ahorita, imagínate cuando se trata de cosas humanas, ¿no? Siempre hay un claro, margen de error. claro, Sí, por ejemplo, y ahorita que me dice del proyecto final, me llama mucho a mí la atención la reinserción social. ¿Por qué? Desgraciadamente son más los que entran que los que salen. Ahora, desgraciadamente, de esos 10 que salen, un mes, 2 meses, 3 meses y regresan otra vez. No por el mismo delito, sino por un delito diferente. O sea, si claro. estamos hablando de una reinserción social, pues es porque los vamos a reinsertar nuevamente en la sociedad y ya no van a ser delincuentes, van a ser una persona más. Claro, Y ahorita la reinserción social está, a mi ver, muy mal, muy claro, mal. no hay, no hay. Es No que hay. fíjate bien, fíjate, ahorita que empezábamos nuestra plática, iniciábamos con los términos, ¿te acuerdas? Un centro penitenciario no se llama centro penitenciario, sino centro de readaptación social. Entonces se entendería que su función es darle un tratamiento a la persona que delinque para que pueda volver a ser capaz de tener cordura y desarrollar habilidades o sociohabilidades, mejor dicho, desarrollar sociohabilidades. Eso sería, eso, digo, de entrada en los términos, eso sería, ¿no? Pero nos encontramos, como tú muy bien lo señalas, en que no se está cumpliendo esa función, no se está cumpliendo. Y podríamos hablar de historias muy dolorosas que se suscitan al interior de los centros de readaptación social, ¿no? Y que no necesariamente son historias optimistas. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Ese es todo un tema de investigación. Tú que tienes acceso a esos lugares o al menos a ciertas instancias que pudieran darte cierta información, a mí me parece un tema magnífico de investigación. Sí, puedes hacerlo, claro que sí. Ahora, ¿cuál sería tu pregunta de investigación? ¿Cuál va a ser la pregunta rectora de tu investigación? No temas, yo te asesoraré la próxima clase. Muchísimas gracias. Pero qué bueno que ya tienes ahí. Bueno, fíjate, ¿de dónde salió esa inquietud tuya? De la contemplación y de la observación, necesariamente. Necesariamente sale de ahí, porque si tú vas por la vida así, haciendo, ¿a qué hora observas? ¿A qué horas te das cuenta? ¿A qué horas analizas? ¿A qué horas te cae el 20? Tienes que estar sensible a esas cosas y de repente algo te hace clic y dices, a ver. Es más, miren, desde ahorita les digo, ¿cómo se detecta una problemática de investigación? Y le hablo a Marcos, le hablo a Héctor, le hablo a René, le hablo a Diana, le hablo a Katia, le hablo a Dulce, le hablo a Isamar, le hablo a todos.
A Héctor, ¿cómo se detecta? ¿Cómo se detecta una problemática para investigar o para partir de una investigación? Bueno, porque yo tengo un deber ser aquí en mi cabecita. Yo tengo un deber ser. Alex lo acaba de escribir muy bien. Se supone que ahí una vez que ingresas, eres sujeto de un tratamiento, de un proceso, para que cuando salgas tú ya eres una persona transformada, capaz de convivir en sociedad. ¿Sí? Ahí está. Ese es su deber ser. Pero luego él vive ahí en ese contexto donde a él le toca desempeñarse como trabajador, como profesional de lo que es, bla, 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 y dice, espérate, como que esta parte de la realidad no embona con la que yo tengo aquí como el ideal, como el deber ser. Entonces ahí, niños, ahí hay un tema de investigación. Ahí algo te interpela, es decir, algo te hace surgir una pregunta, algo te pregunta. Y entonces eso que te interpela puede ser muy bien tu pregunta de investigación o puede ser muy bien el tema para hacer tu investigación. Entonces los invito a que sean sensibles en estos días, en estas semanas. Sean sensibles a su entorno, sean sensibles a esto que pasa, analicen, observen y digan, esto a mí me inquieta, esto a mí me llama la atención. Y nosotros la vamos a convertir, ustedes y yo, en una pregunta de investigación y en un objetivo de investigación para empezar a arrancar hacia su proyecto. ¿Les parece bien? Pero sí necesito que ustedes hagan lo suyo. Necesito que se pongan en ese plan de observadores. El que no observa, por ahí hay un autor, creo que era Schopenhauer, cuando hablaba en su libro de el mundo como voluntad y como representación, él dice, el que no tiene un punto de vista es un apático. El que no tiene una perspectiva desde donde analiza la realidad es un apático. Apático, ¿qué significa apático? Está aparte, está separado, no está en el mundo. Y sorpresa, todos estamos en el mundo. Y es esa apatía la que nos hace insensibles a las problemáticas y nos hace insensibles a todos los movimientos y fenómenos donde nosotros también podemos colaborar y podemos ser contraparte en muchos fenómenos negativos. Y no lo hacemos porque somos apáticos. ¿Tú qué opinas? Ay, no, a mí ni me importa. Pues Schopenhauer diría, volé apáticos. Entonces, chicos, es momento de dejar la apatía. Un investigador no es apático. Y usted, un abogado menos, ¿no? Un buen abogado. Así que chicos, bueno, pues ahí va, esa es su tarea. Entonces, esa es su tarea para poder definir desde ahorita cuál de las 3 vertientes de investigación vamos a usar. Obviamente todas van a ser cualitativas, me imagino, pero para empezar a estructurar esa investigación jurídica que ustedes y yo vamos a desarrollar. Entonces, los 2 tipos dijimos que pueden combinarse también, ya veremos cuál es su inquietud, pero por lo pronto los invito, insisto, a que estén sensibles a eso. ¿Alguna pregunta o duda hasta aquí? ¿No? ¿Vamos bien? Chicos del mundo, ¿sí? Bueno, Sí, gracias, Miguel, por responder. Tenemos entonces aquí que hay otras, en cuanto a las técnicas, ¿no? De la investigación jurídica. Estamos hablando, acuérdense, de métodos y técnicas. Bueno, por técnicas vamos a entender 2 tipos de fuentes de información. Aquí nos vamos a hablar, a referir a las fuentes de información para realizar la investigación, que son fuentes documentales y fuentes empíricas. Entonces, las técnicas documentales se aplicarán cuando se seleccionan objetivos o preguntas de investigación, dijimos ya, teóricas, legislativas, jurisprudenciales y demás. ¿Ok? No, es lo que ya lo dije, no. Perdón, es que esta me la hizo una prestadora de servicios sociales y se me hace que se fue aquí también. No. Sí, se me hace que se repitió aquí esta. Ok, ¿para qué se investiga? Perdón. ¿Para qué se investiga el fenómeno normativo? Bueno, ay, Dios. ¿Para qué se investiga el fenómeno normativo y cuál es la finalidad que persigue? Todo esto en torno a cuál es la relevancia de la metodología de la investigación jurídica. ¿Por qué es importante, vaya, hacer investigación jurídica? Bueno, es relevante porque por una parte, la investigación jurídica nos permite no solo conocernos como una disciplina, sino también conocer a los otros ejercicios profesionales del derecho. Aquí, a través de las investigaciones, es como se genera cultura jurídica. Es de donde salen las teorías, de donde salen todos esos nuevas corrientes del derecho, surgen de una investigación necesariamente.
Entonces, por eso es tan importante, porque se generan nuevos estados del arte, es decir, se generan nuevos estados de información. Lo interesante de hacer metodología de la investigación es que los conocimientos no son los que alguien más dice, sino son los que yo descubro, es decir, le quito la tapa que los cubre y los dejo ahí expuestos a todas las personas que están interesadas en empaparse de esta cultura jurídica. Y pueden ser hacer la vez de base para muchísimas otras cosas importantes dentro del derecho. Y ustedes saben que una sociedad necesita del derecho, es uno de los pilares de una sociedad, el derecho, la jurisprudencia, la investigación, por lo tanto. Entonces, esta parte es bien importante, aporta explicaciones sobre el mantenimiento y sobre el mejoramiento de la comprensión y de la aplicación individual y colectiva, personal e institucional, de un orden, de una organización, de una estructura jurídica que nos garantice una convivencia. Fíjense qué tipo de convivencia: segura, digna, plural, es decir, incluyente, colaborativa entre nosotros mismos y con los demás seres vivos, es decir, animales, vegetales, minerales y elementos de la naturaleza. Lo que ahora llamamos seres sintientes. Ahora se habla de seres sintientes y del respeto a la dignidad de todo ser sintiente. Por eso ahora tenemos ¿cómo se llaman esas patrullas ecológicas? Que son las que se encargan de que, ay, me partió el árbol, pues ahí vamos a ver qué fue lo que pasó, ¿no? Entonces, o golpeó al perrito, a ver, ¿por qué estás golpeando al perrito? O cosas por el estilo, ¿no? Tiró la basura, ¿por qué tiró la basura? O no sé, todas estas cosas que afectan a los seres sintientes. Seres sintientes son las plantas, son los animales, somos las personas. Fíjense, todas las plantas, ahorita que hablamos de investigación, se supone que la planta también es un ser sintiente que tiene dignidad y merece respeto y tiene que ser objeto de derecho. ¿Por qué? Pues porque desde el punto de vista, si demuestra un interés, es que tiene dignidad. Entonces, si tú pones una planta y la planta la alejas un poquito, no está en el interior de la casa, la planta poco a poco, si ustedes observan, va a ir volteando sus hojas hacia donde está la luz. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Se va girando hacia donde está la luz. ¿Qué significa eso? Ella tiene un interés, ella está buscando la luz del sol y eso ya la hace un objeto de derecho. Por eso la patrulla ecológica y por eso el cuidado ambiental. Porque esas plantas tienen un interés y si tiene interés es sujeto de derecho, tiene que ser defendido. El árbol con el oxígeno y todas esas cosas tiene que ser también un objeto de derecho, un objeto de cuidado, porque también tiene un interés y más todavía porque abona al bienestar de la salud pública. Entonces, si se fijan, todo tiene una razón, nada salió espontáneamente, todo tiene una fundamentación que se hace a través de investigaciones, que surgen ¿de dónde? De la observación y de la contemplación, de una realidad. ¿Ven qué interesante es esto? Cómo tenemos que ser personas sensibles al entorno, no solamente a las personas, sino a las cosas, a los animalitos, a las plantas, a los minerales, como lo decía ahí, a la naturaleza. ¿Estamos bien? Bueno, casi terminamos y déjenme que les platique un poquito. Es importante conocer o tener cierto grado de conocimiento del derecho como una profesión. Porque en cuanto a los oficios o ejercicios de la profesión jurídica, la investigación nos permitiría conocer, por ejemplo, del litigio, del arte de litigar, de la procuración e impartición de justicia, de la consultoría y de la gestoría jurídica, de la asesoría jurídica en la administración pública y sobre todo de la enseñanza del derecho, entre muchas otras cosas. Entonces, a todo eso nos lleva el derecho como profesión. Si llevas profesión, que eso es lo diferente del artesano, que la profesión lleva necesariamente una formación metodológica, un rigor metodológico o académico. Entonces, esa es la importancia. La metodología de la investigación es la parte fundamental de toda profesión. Si cada profesional estamos obligados a generar conocimiento nuevo de eso que hacemos, de esa profesión que sustentamos. Fíjense, por ejemplo, nosotros que cuando tienes el grado de doctor, se dice que si no haces investigación, no eres doctor.
Podrás tener ahí tu título que diga, pero no eres doctor. Para ganarte el nombre de doctor tienes que hacer necesariamente investigación. Entonces, bueno, así es. Por cierto, Univas Online ya tuvo su primera participación como investigador o como ponente en un congreso internacional de investigadores. Los siguientes van a ser ustedes, en un congreso de investigación jurídica. Ahí nos vamos a ver. ¡Qué emoción! ¿No les emociona? Es que esto es bien padre, chicos. Es fascinante. Bueno, a mí la investigación me gusta mucho. Entonces, a cada uno de ellos se le cuestionaría, ¿cómo se define a cada uno de estos elementos que dijimos, al litigio, a la procuración, a la impartición, a la consultoría, a la gestoría? Se le preguntaría, ¿cómo se definen? ¿Qué hacen? ¿Por qué se justifica lo que hacen? ¿Qué metodología emplean para hacer eso que hacen? ¿Qué beneficios aportan? ¿Qué requisitos profesionales deben tener? Imagínense que todos nos preguntáramos eso. Todos los que litigan, los que hacen consultoría, los que hacen gestoría jurídica, las personas que funcionan o que trabajan en la administración pública, en la enseñanza del derecho, si todos nos hiciéramos y pudiéramos responder esta pregunta, imagínense, estaríamos haciendo metodología o al revés. Si hacemos metodología, podemos plantear estas preguntas al funcionario corrupto, decirle, oiga, ¿cómo se justifica lo que usted hace? ¿No? ¿Qué metodología emplea para hacer eso? Para mostrar esas cifras, para mostrar esos números, ¿no? ¿Qué es lo que usted hace? ¿Cómo se define usted como funcionario público, como servidor público? A mí me gustaría mucho preguntarle esto a los policías. Con todo respeto, Alex, pero yo he tenido muy malas experiencias con policías. A mí me da mucho miedo los policías, porque una vez tuve una experiencia bien fea. Pero De bueno, hecho, este es pues un no asunto todos de... somos iguales. No, La no, verdad. yo lo digo, yo no he dicho eso. Yo te veo a ti, me inspiras mucha confianza, pero de eso no me libera de que yo haya tenido experiencias muy desagradables con policías. Me da mucho miedo, me da pánico. En serio, ya no sé de quién defenderme, porque a lo mejor al huerco delincuente le puedo dar un speech, pero al policía no. O sea, no sé, me da miedo. Pero bueno, en fin. La cosa es que si le pudiéramos preguntar, si supiéramos de metodología de la investigación, podríamos ser capaces de plantearle preguntas abiertas a las personas para que nos den sus razones, sus motivos, nos expongan sus circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, por eso es importante. Entonces, a manera de conclusión, con la temática, y con esto voy a terminar para no quitarles mucho tiempo, y el tiempo que ya ocuparemos en otros asuntos, el conocimiento del derecho como organizador de la vida social sin orden sería un caos. Sin el conocimiento del derecho como organizador, la vida social sería un caos. Por eso el derecho organiza las relaciones sociales, de modo que se cumplan sus fines o sus valores. ¿Cuáles son los fines o valores sociales? La libertad, y aquí hay una mega bronca con esto de la libertad, porque a veces creemos que la libertad es hacer lo que a mí me dé mi gana, pero si a mí me da la gana patearle el carro al vecino, pues no. Y Aristóteles nos dice, es que tú tienes el derecho a que se respete tu libertad, pero tú tienes la obligación de respetar al otro, de no causar daño. Entonces ahí está el límite, ¿no? Y Kant nos decía con su imperativo categórico, pues el bien lo haces cuando piensas en la cosa, pero que sea igual para todos, o sea, para tu mamá, para tu papá, para tu hermano, para tu hermana, si es así, dale. John Rawls también nos decía por ahí también nos hablaba de cómo hacer para actuar bien, cómo puedo ser bueno. Entonces hay muchas teorías respecto de esto, pero conocer la libertad como una manera de hacer lo que viene mi gana, no. No puedo. El profesional tiene que conocer todas las teorías, todos los principios de la ética, de la moral fundamental para poder argumentar y para poder descubrir en el fondo qué es la libertad, en qué consiste, cómo se practica la libertad, cómo se practica la paz. A veces también creemos que paz es hacer nada. No, la paz es una chamba bien dura. Lograr la paz es una chamba bien dura y se supone que los abogados también trabajan para la construcción de la paz. Todos trabajamos desde nuestra trinchera para la construcción de la paz. La justicia, lo mismo para todos. No, para cada quien lo que necesita, lo que merece, pero para todos. La igualdad, no para unos cuantos, para todos. Y la seguridad, no para unos cuantos, sino para todos. Y el bienestar, no para unos cuantos, sino para todos. Esa es la bronca. Entonces, aprender a hacer metodología,
al abogado o al especialista del derecho le va a ayudar a poder organizar las relaciones sociales de modo que se cumplan sus fines o valores. ¿Cuáles son? Libertad, justicia, igualdad, seguridad y bienestar, entre otros. ¿Sí? Entonces sus investigaciones, obviamente, nadie es una investigación para ver de qué manera corrompe, para ver de qué manera hace el mal a los demás, sino todo lo contrario. La investigación va ligada a las virtudes. ¿Cómo puedo yo ser mejor en esta área, en este campo, en este ejercicio de la profesión? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Bueno. Sí. Bien, estimados, voy a dejar de compartir. Por favor, enciendan sus camaritas mágicas para tener este último diálogo. Y díganme cómo se sienten, les late, les queda claro eso de que vamos a hacer un proyecto o un anteproyecto de investigación. Aún no entramos a la parte de la metodología rigurosa, estamos en el preámbulo. La próxima semana ya empezaremos a hacer una estructura de un anteproyecto de investigación. ¿Qué opinas, Katia? Bueno, sí me parece muy interesante en la clase. Sí me preocupa un poco en el sentido que, pues bueno, no estoy muy involucrada y está pidiendo algo más ya de esto, ¿verdad? Entonces, como es observar, como es analizar, entonces sí tendría yo que ver la manera, ¿verdad? De cómo empaparme un poquito más en el ámbito, porque pues realmente ahorita yo no me manejo en él, ¿verdad? Entonces, es lo único que me preocuparía hasta el momento. De ahí en fuera no tengo ningún, pues ahora sí que nada que no se puede hacer, ¿verdad? Entonces, sí, nada más sería esa cuestión Bueno, de tú que sea. encárgate de... Dime. Sí, nada más sería esa cuestión de que como tiene que ser del ámbito jurídico, pues obviamente, pues tendría yo que, pues bueno, como el compañero, pues, Alex, pues él ya la tiene y todo, ¿verdad? Él está Júntate con ahí Alex. y tiene mucho de dónde, ¿verdad? Entonces, ya me quisiera yo ir con él, aunque sea ahí para hacer lo mío, pero pues sí es parte de, ¿no? ¿Verdad? Ahorita las ganas y pues hacerlo lo mejor que se pueda, ¿verdad? Y pues contenta con este proyecto que vamos a hacer. Qué padre, Katia. Mira, tú ocúpate de observar, de analizar, de tener la intención y yo me encargo de acompañarte en la construcción de tu producto final. ¿Sí? Para Perfecto. que el término de la clase, todo el mundo, aquí está mi producto porque ya lo trabajamos en todas estas sesiones. Entonces, pues mira, yo no creo que si en algún momento te acercaras con tus compañeros que tienen más feeling en ese campo, pudieran no asesorarte. Yo creo que sí. Vamos a ser una comunidad de Sí. aprendizaje. Miren, hay un autor que a mí me gusta mucho. Se llama Peter Senge o Peter Senge. Él escribe un libro, fíjense, ya está viejito, un libro por allá de los 90, pero que ha cobrado mucha relevancia últimamente. Y en ese libro que se llama La Quinta Disciplina, él habla de las instituciones que aprenden. Y él dice, las instituciones que aprenden son aquellas que analizan sus errores y se dedican a generar aprendizaje con esto, ¿no? Habla de muchas cosas, por supuesto, pero básicamente eso, a mí me llama la atención que habla de las organizaciones que aprenden. Entonces, yo creo que nosotros, como un colectivo de estudiante, podemos hacer, al menos en este cuatrimestre, digo, debería ser así siempre y ustedes lo pueden hacer independientemente del profesor que tengan en turno, pero podríamos hacer esa comunidad que aprende, ¿no? Entonces, una organización que aprende. Entonces, yo los invito a que si ustedes descubren que algún de sus compañeros es muy bueno en algo, pues pregúntenle, acérquense. Y ustedes que son peritos en algo, pues den flexibilidad, den esa apertura para que los demás puedan ir y también nutrirse un poco de lo que ustedes saben, porque ustedes ya también lo harán en su momento con otras personas. Lo interesante cuando uno estudia es que hay unas materias en las que eres tú el bueno, otras en las que no, pero hay unas en las que dices, ay, aquí este es el mío, ¿no? Cuando yo hice, hace poquito, para no aburrirme, hice un posgrado en la Autónoma de Zacatecas en pensamiento crítico y hermenéutica. Dije, "Ay, ya no voy a hacer doctorados. Ah, mira, un doctorado en pensamiento crítico y hermenéutica. Y se me ocurrió hacerlo y precisamente hay unas materias y dije, híjole, soy una papa yo en esto.
Pero había otros que dije, ahora sí agárrense porque ya llegué. Entonces, o sea, así es esto, así son las comunidades de aprendizaje. Habrá unas áreas en las que somos unas papanatas, pero habrá otras en las que dices, vengan y pídanme ayuda, yo les ayudo, ¿no? Entonces, eso es lo chido. Eso es lo padre de todo esto. Entonces, yo no creo que alguien se negara a orientarte sobre alguna temática. Sí, de la parte técnica me encargo yo con ustedes, pero de las temáticas, descúbranlas ustedes. Porque si no les interesa, no les van a llamar la atención. Y ahí yo voy a luchar contra corriente con ustedes. Entonces, mejor vámonos con algo más agradable. ¿Te parece bien, Katia? Perfecto, perfecto. Ánimo, muñequita, ánimo. Tenemos una, dos, bueno, tenemos 3 semanas, casi 4 para echar a andar, para terminar, mejor dicho esto. Así que ustedes contemplen, observen, traigan ya un tema y aquí lo vamos articulando. La ventaja es que son poquitos. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Querida Diana, ¿cómo andas? ¿Cómo te sientes? Bueno, yo me siento bien, pero también como mi compañera un poquito nerviosa porque es la primera vez. Pero yo pienso que para eso es la clase, para equivocarnos y de aquí pues sacar más, platicar más. Por ejemplo, yo sí tengo un poquito de problemas para hablar. Bueno, hace mucho daba temas y todo eso y me ayudó mucho a desenvolverme, pero ya después ya perdí la práctica. Pero ahorita yo digo, bueno, hay en cosas que sí me enfoco más, hay en otras que no, pero sí me gusta mucho la clase y aparte, como dices tú, observar. Yo me fijo mucho, por ejemplo, aquí en Alemania es muy diferente a México. Y yo observo mucho tanto la cultura, tanto las costumbres de comida, los árboles también, o sea, y los animales, como explicaste, mm, es totalmente diferente, pero aquí lo que yo me fijo es que respetan mucho, por ejemplo, a los animales y los tratan como un ser humano. Los árboles, o sea, también los cuidan mucho. La forma de las hojas son también totalmente diferentes porque aquí es un poco más húmedo que allá. Entonces yo me fijo mucho en todos los cambios de Europa, de Italia, Holanda, todo porque he viajado en muchas partes del mundo, más en México, y me fijo también, o sea, que nos falta un poquito como en abogados, sí nos falta como que ser más, empujarnos más este, a sacar más a nuestro México, alzarlo un poco más a como en otros países. Y yo digo, Claro. sí, a mí, yo digo, yo quiero ser una abogada, o sea, lo que he visto en el transcurso de mi vida, o sea, que he viajado, yo digo, yo quiero ser una abogada así un poquito diferente y poner ejemplos, por ejemplo, de otras partes a personas mexicanas, porque yo digo, yo quiero sacar a México porque tienes que amar tu país, ¿verdad? Para pues para ayudar a las personas y ser, ponerte en el papel de ellos y que ellos crean en ti, ¿verdad? Claro, Diana. Ay, qué Sí, bonito. Fíjate que, sí, Diana, a mí me sorprendió, ahorita que tocas este tema, por ejemplo, en Suiza hay una legislación, ahorita que hablabas en torno a los animales, el ambiente y los seres sintientes. Por sí. ejemplo, los hámster. En Suiza hay una ley. Tú no puedes tener solamente un hámster. Si a ti te gustan los hámsters, no puedes tener solamente uno. Tienes que Mm, tener mínimamente dos. Porque los hámster, según otra vez la metodología de la investigación, llegó a resultados interesantes en el sentido en que entran en pánico, en miedo, se estresan, se angustian cuando están en ujú, soledad. Y ujú, ese miedo, esa angustia y esos sentimientos negativos se reducen cuando ellos se descubren acompañados de otros hámsters. Entonces, se hace la legislación donde ahora si tú quieres un hámster, si tú quieres tener hámster en tu casa, sí, muy bien, pero tienes que tener mínimamente dos. Uno no te lo venden, tienen que tener dos. Y si se muere uno, ah, si le pasa a uno, tienes que ir por otro. Entonces, obviamente nos habla de países donde ya está más avanzada es la avanzado. práctica. Sí, desafortunadamente En nosotros somos cuestión de todavía muy tecnología, primitivos, en cuestión de tecnología, o ¿no? sea, yo me fijo en toda la tecnología que hay aquí
O sea, yo me vengo más que nada aquí en mi trabajo es en cuestión de tecnología y la tecnología la llevamos a México y yo cada medio año estoy en Alemania y medio año en México. Entonces, aquí, por ejemplo, mi horario, o sea, sí tienes que hacer un chorro de sacrificio y amar lo que tú, o sea, lo que tú haces. Por ejemplo, yo aquí, ahorita, yo me levanto a las 2:30 de la mañana. Aquí es madrugada cuando yo tomo las clases. Y yo Fíjate. digo, y me dicen en mi casa, ¿cómo? ¿Te levantas desde las 2? Sí, hasta que terminamos a las 5 de la mañana. Y a veces, por eso a veces estando en pijama o así despeinada, porque, o sea, aquí es madrugada, o sea, son muchas horas. Y yo digo, pero no me importa porque yo quiero aprender y, o sea, y yo lo que sí les digo a las demás personas es, cuando quieres algo, cuando amas algo, hazlo con amor, con pasión, porque así tú cuando vayas a un juicio o algo, a defender a una persona, hazlo con amor, con pasión y que crea en ti y que crea Claro, en tus palabras, porque tú vas a defenderlo a él. O sea, él va a confiar en ti para defender, o sea, y tiene que tener plena, confianza en ti, es correcto, porque Diana. eres como, yo lo comparo así, como su Dios. Yo digo, porque haz de Claro, cuenta, Dios nos defiende a la humanidad. Entonces nosotros tenemos que ser como esos dioses, ¿verdad? Tenemos que defender a nuestro país, a nuestra patria, a nuestra bandera. O sea, claro. tenemos que defender como dicen ahora, ¿verdad? Que dice que, como Donald Trump, que está ahora, atacando Oh, mucho a fíjate. México. Entonces, como Claudia, ¿verdad? Nos defiende. Y así yo digo, así tenemos que ser nosotros como abogados, defender también a nuestro país, ¿verdad? Entonces yo digo, yo quiero Claro. defender, no que sea, por ejemplo, Europa, Italia, Holanda, o sea, muchos países yo he visto que los mexicanos, eres mexicana, sí, y con mucho orgullo, soy mexicana. Mm, Claro. Pero es que los mexicanos no saben nada. No, ¿quién te dijo eso? México ya se está levantando, o sea, y digo, no, y yo vengo y represento a México a otros países. Claro, claro. Y yo sé que nos tienen en un aspecto de que no sabemos, de que estamos muy atrás en tecnología, pero ahora no, dije, no, pues ni se crean. Claro. O sea, sí, Mm. Sí, estoy de y acuerdo digo, contigo, claro. Sí, bueno, sí, pues es que ese es el reto, ¿no? Ese es el reto, cambiar el paradigma. Y yo creo que sí, afortunadamente, carreras como esta, del tipo que ustedes están estudiando, nos permite hacer eso, estudiar donde yo quiera y donde yo pueda y a la hora que yo pueda, ¿no? Entonces, y aparte ujú, con un costo bastante accesible. Somos de las accesible, universidades, y no es que la más económica del país, y estamos luchando mucho por ser la mejor en la calidad académica. Les decía, por lo pronto ya nos estamos posicionando en las 10 mejores del estado de Coahuila. ¿Saben cuántas universidades privadas hay en Coahuila? Son más de 500 universidades privadas en Coahuila y nosotros estamos dentro del ranking de las 10 mejores. Entonces, la cosa no está tan simple, pero estamos chambeando, estamos chambeando. Entonces, y hay que ustedes y trabajar. nosotros, ustedes y nosotros. El trabajo es todos, todos somos, ahí todos vamos, Es ¿no? que, ¿sabes qué es lo que hacen en otros países? Ujú. En cuestión de tecnología, en cuestión de todo, de trabajo, no lo hacen solos, son, en equipo. Cuando uno Claro, hace las cosas en equipo, se hacen más grandes, porque todos dan ideas y hacen, o sea, grandes cosas. Entonces, lo claro, que hacen en otros, por ejemplo, aquí, yo me fijo, por ejemplo, en la basura y todo eso, que es algo tan simple que dices tú, aquí todos recolectan la basura. Unos ponen las botellas verdes en uno, las botellas blancas en otras, las botellas, así. Y yo digo, pero, o sea, no uno solo, sino unos, estos otros. La ropa, por ejemplo, la ropa que nosotros tiramos en la basura, ellos, la basura la recolectan en tambos y todo, pero la llevan a fábricas y la reconstruyen otra vez. reciclan, claro, sí, sí. Ajá.
Pues Sí, sí, estoy de acuerdo. Pues aquí nosotros reciclamos y ponemos en una bolsa los inorgánicos, sigue que vende la basura y sí. echa todo igual. Y dices, oh, rayos. Bueno, así es. Bueno, pues muy bien, Diana. Qué maravilla que estés con nosotros desde allá y hablando bien de nuestro país. Te mando un abrazo muy fuerte Sí, con todo no, mi yo cariño. sí. Y respecto al, Ya pronto regreso a México, salgo el miércoles y llego el ah, viernes. o sea, ya esta Ya, semana. sí, ya. Ay, mira, esta semana también viene mi hija del extranjero, vive también en el extranjero y viene a México. Estoy muy contenta Ah, también. también. Ay, ojalá, ojalá. ¿Y dónde vives acá en México, Diana? En México vivo ahí, en Los Pinos. Ujú, ujú. Sí, sí, enfrente de Guane, Sí, por allá. sí. Sí, Y muy bien. pues aquí en Alemania estoy en Hamm, Fíjate, qué por Berlín, maravilla. el otro lado del mundo. El otro lado del mundo, exactamente. Sí, sí he Sí, estado por allí alguna vez en Alemania. sí, Muy bien, pues ay, un abrazo muy fuerte hasta allá. Qué bonita que te levantas de madrugada a estudiar y luego sueñas todo lo que aprendes. sí. Ahorita ya me duermo, ya estoy Claro, soñando. duérmete un rato ya. Muy bien. Muchas Sí, gracias, Diana. Ánimo, sí. campeona, tú puedes. Muy bien. Querido Marcos, ¿cómo andas? ¿Cómo te quedas respecto a tu investigación? Bueno, a tu anteproyecto de investigación. Pensativo por lo que uno tiene que ver, aprender, y con el paso del tiempo, bajo la perspectiva de Ujú, empirismo, pues va conociéndose y dándose cuenta de algunas cosas que quizás ajá, no conoce, pero pasa desapercibido o no le cae ujú, el 20, como no siempre quizás, pero sí seguido ocurren en circunstancias, cosas que uno ve, vive, ajá, experimenta, dice, en el paso del tiempo. Por ejemplo, en mi caso, yo nunca pensé que iba a estar aquí en Oaxaca. Yo soy ex ujú, seminarista diocesano en ajá, Michoacán. sí, Tienes que tener una cierta disciplina, tienes que vivir bajo unas ciertas reglas un poco más estrictas de lo que uno vive en casa, de lo que uno ve y tiene que saber escuchar, hablar, hacer y deshacer, saberse vestir, saberse comportar, saber qué comer, todo eso. Y cuando uno menos lo acuerda, ya está saliendo a otro país. Y un día estás aquí en Michoacán, al otro día estás en Oaxaca y el otro estás en Guatemala. Y también voy a ir a Costa Rica, quién sabe qué. Pero son cosas que simplemente uno no espera que ocurra y se queda estático. ¿y Así cómo te me pasa sientes a mí con con la eso? investigación. Se queda uno estático. ¿Y cómo te sientes? Pues ya a estas edades de la vida no ya le da igual. ¿Qué edad tienes? 21. Y me siento de Wow. Eres una criatura, 21 años, 41. chiquito bebé, qué bárbaro. Pues, ni modo, a seguir echándole ganas porque pues bajo también al respecto también de la investigación, es Ajá, lo mismo. O sea, uno no espera que ahorita ya te toque que empezar a dar temas, explicar, hacer lo que te toca hacer. Sí, uno se da cuenta que vas a ser abogado, tienes que estar bajo un tribunal, tienes que estar hablando a un juez, tienes que hacer, tienes que estar, tener tanto buena labia como también tener buena oratoria. Eso ya se sabe. ujú, Pero a veces pasa, a menos a mí, que como que no te cae el 20 aún. O sea, no te percatas bien de que pasas a estar en un lugar ya más serio. Vas a estar abogando por una persona. Vas a hablar por esa persona. Sea ujú. Dios, sea el mismo diablo, pero vas a estar defendiendo a esa persona. Y tienes que prepararte para ello, porque si no, Bueno, si tú aceptas, claro, aparte. si tú aceptas. Muy bien, Marcos, pues ánimo también a observar y a elegir tu tema de investigación. ¿Sí?
Muy bien. Bueno, miren, ya no les quito el tiempo. A mí me gustaría escucharlos a todos, pero ya los estaré escuchando poco a poco. Por lo pronto, por favor, llévense esa tareita, ir pensando cuál puede ser mi tema de investigación, Dulce, Isamar, y para ir ya, Héctor, para ir haciendo ya nuestro anteproyecto. ¿Les parece bien? Sí. Bueno, pues Doctora, sí, adelante, René. disculpe, así rapidito, puedo basarme, por ejemplo, en otras materias que ya tuve, ¿verdad? Como teoría general del Estado, digo, porque yo también soy Sí, claro. incipiente en el ámbito de litigio, de la procuración de justicia, ¿verdad? Mi ámbito, pues, es académico. Entonces, no sé, se me ocurre, por ejemplo, la naturaleza, organización y función del Estado, los fines, y todo eso les puedo hacer esas preguntas, por qué funciona el Sí, claro. Estado, o Sí, nada más lo eh, esquematizamos muy bien a manera de así. Digo, es un a investigación grosso modo, ¿verdad? documental. Ok, bueno, ándale, Sí pues se ya puede. estoy. Miren, es que sí se puede. De hecho, es bueno que la educación sea así, o sea, que sea interdisciplinaria. Que un trabajo para una asignatura te sirva para otros es muy válido, pero fíjense bien, aquí es donde yo les invito a que no se me confundan. No significa que el mismo trabajo lo agarro, le cambio la portada y lo entrego. No, no, no. Sino que el tema en el que ya invertí tiempo, investigación y demás, de ahí que ya tengo cierto conocimiento, cierta expertise, ahora sí de aquí voy a derivar un producto nuevo. Eso sí se puede hacer. Pero que el otro nomás lo cambien y me lo peguen acá, ahí sí no. Porque aparte yo tengo el repositorio de todos los trabajos, me voy a dar cuenta. No, de Pero de esto que hecho, tú dices, ah, esto me sirve como un marco teórico, me sirve como una investigación primera, como una primera parte. Claro que sí, bienvenido. Nomás de bien hecho, adecuadito, ¿verdad? no, de hecho me refería yo a esto, ¿verdad? Pero obviamente es haciendo mi propia observación. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con el uso excesivo de los derechos humanos en nuestro país, ¿verdad? Que se ha hecho un caos. Bueno, El es que tú, exceso de fíjate, libertad. me voy a permitir interrumpirte porque has dicho una palabra que en investigación no se vale. Uso excesivo de los derechos humanos. De ahí la palabra excesiva ya se inclina hacia lo negativo. Una pregunta de investigación que a mí me surgiría de eso que acabas de declarar sería, ¿qué factores intervienen para que el ejercicio de los derechos humanos se conciba como algo negativo? Eso sería otra cosa. O sea, hay que convertirla, pero te digo, eso lo veremos ya. Ustedes tráiganse su tema y aquí armamos la pregunta de investigación. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Alguna otra duda antes de que se nos vayan? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, los veo a todos aquí dentro de 8 días. ¿Sale? 8 días porque tengo que estar al pendiente que todo el mundo entre, todo el mundo esté ya instalado y luego ya me conecto con ustedes. 8 días en punto. ¿Sale, chicos? Dios los bendiga Sale. mucho. Cuídense, De ¿sí? acuerdo. Gracias. Buenas Hasta luego. noches. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas Buenas noches. noches. Descansen Descanse. mucho. Ay, Bye. Bye. Sean buenos. Claro.